De aquí en adelante se acabó, ya la Corte Interamericana no va a tener competencia para ver casos de violación de derechos humanos. ¿Y hay un proceso? Sí, es un proceso de reflexión que lo regula el propio tratado en la parte de los considerandos finales de la Convención y se llama el año de la reflexión. Yo hoy Venezuela presento mi denuncia ante la OEA de que me retiro de la Corte y me dan un año para reflexionar. Al término del año recién surte sus efectos. Sin embargo, tendrá competencia, como lo dije al inicio, por las desapariciones forzadas, porque son delitos continuados. Hasta ahí, me guste o no me guste, a mí no me parece lo correcto, pero es el ejercicio soberano de Venezuela. ¿Qué problemas trae? ¿Que hoy Venezuela sufre violación de derechos humanos? Sí. Y Juan, que hoy no puede acceder a la justicia porque el tribunal está parcializado, nadie investiga, nadie procesa y nadie sanciona su caso. ¿Qué más le queda? Nada. Porque no hay comisión, no hay corte. La comisión puede pronunciarse, sí, y mantiene su competencia respecto de Venezuela porque analiza con base a la Declaración Americana. Pero solamente podrá emitir informes de admisibilidad y fondo, pero nunca una demanda ante la Corte. Por eso es que Estados Unidos tiene una figura de protección de derechos humanos porque la comisión supervisa aplicando la Declaración Americana porque es costumbre internacional. La declaración sí, pero la declaración termina con que la comisión concluye con que hay violación a nivel de un informe de admisibilidad o informe de fondo, pero nunca una demanda, porque no han aceptado ya la competencia de la Corte o se han retirado como Venezuela. ¿Qué otra figura le queda a Venezuela? El sistema de Naciones Unidas con las quejas. Y Venezuela ha tomado la decisión soberana también de, se ha retirado de la Corte y de la Comisión, pero sigue siendo Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Eso sí se mantiene. A quien sí se suspendió históricamente fue a Cuba, y eso permitió la suspensión. La dictadura de Cuba trajo como consecuencia que se suspenda a Cuba, y segundo, que se empiece a fortalecer el sistema, porque dijeron, mira lo que pasa con Cuba, mira lo que pasa con Cuba. Entonces empezaron todos a preocuparse por tener un sistema de protección de derechos humanos. A quien también se le suspendió en su momento fue cuando el presidente Zelaya se le manda en calzoncillos, prácticamente en pijama, a Costa Rica. El presidente hondureño es Zelaya, ¿se acuerdan? En la época más o menos del 2009, y ahí se suspende, se empieza a discutir también la suspensión de Honduras. Continuando entonces, prohibición de esclavitud, tráfico de esclavos, genocidio y trata de personas. Seguimos. La doctrina también incluye, y este es otro, igualdad, integridad territorial, está interpretación de tratados como el Pacta Sunt Servanda y el principio de buena fe. Así se interpreta. Los acuerdos de los estados son entre los estados que lo firman y se interpretan los tratados según su objeto y fin y de buena fe. Es jus cogens también, según la doctrina aquí, la prohibición de trata, el habeas corpus, la prohibición de tortura, el respeto al asilo, la libertad de enseñanza, la libertad de reunión, la libertad religiosa, la igualdad de derechos, etc. Jus cogens según la doctrina. Pero a nivel ya de las Naciones Unidas, ¿qué es jus cogens? Eso ya lo hemos visto, la libertad de determinación, etc. Está aquí también el derecho a la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Está también el principio de buena fe, está también la prohibición de amenaza o empleo de fuerza, se ha reconocido también la declaración de principios que regulan los fondos marinos, y está aquí también la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos, entre otros, ¿no? Todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación, en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política, prosiguen libremente el desarrollo, etc. Entonces aquí pueden ver que hay un amplio desarrollo del contenido, de qué constituye una norma de jus cogens. Pero además, estas normas de jus cogens de igualdad y no discriminación y prohibición de tortura, por ejemplo, han sido recogidos también por la Corte Interamericana. Caso Balión García contra Perú, la Corte calificó, parafraseando justamente estos precedentes, que la tortura, aplicándole la técnica del submarino, a la que fue sometido el señor Balión García, calificaba como un acto de tortura. Y la tortura constituye en el derecho internacional una norma de jus cogens, una prohibición absoluta, no admite parte contrario. Entonces declaró y determinó la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación al derecho a la integridad y la vida en el caso de Balión García. Así también lo ha hecho, por ejemplo, al establecer la prohibición de discriminación y lo califica también como una norma de jus cogens del derecho internacional de los derechos humanos.
¿En qué casos, por ejemplo? El caso Campo Algodonero contra México, el caso Belis Franco, también ha determinado que estos constituyen normas de jus cogens del derecho internacional. Entonces, hasta aquí ya hemos visto, podemos darle un check a esta partecita. Vamos a continuar ahora con lo demás. Ya aquí, ¿qué hemos aprendido? Las normas, las fuentes del derecho internacional y las normas, ahora vamos a entrar a ver normas de interpretación y obligación de respeto y garantía, la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, que incluye, obviamente, la prohibición de violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia contra las mujeres, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Aquí me voy a detener para hablar de la teoría del riesgo previsible, que parte de casos de violencia familiar y violencia sexual en casos que se han dado contra Estados Unidos, que han permitido construir qué se entiende por la teoría del riesgo previsible. Dicho esta parte, ya luego entraré a analizar el control de convencionalidad y finalmente igualdad, no discriminación, género y valoración de la prueba. Creo que, y si da tiempo, margen de apreciación. ¿Ya? Seguimos entonces. Ahora, ya sabemos cuáles son las fuentes, ya sabemos que hay jerarquía entre las fuentes, hay unas que están en una máxima jerarquía, como una norma de jus cogens, y ahora vamos a entrar a ver las obligaciones de los estados. Lógicamente mi enfoque o mi acercamiento para tratar este tema es desde el derecho internacional de los derechos humanos. Pero no perdamos de vista que nuestra Constitución establece en la cuarta disposición final y transitoria, que logró, sin que nadie se diera cuenta ese día, se logró introducir la cuarta disposición final y transitoria. Porque todo el mundo estaba, no, los derechos humanos, pero pusieron la cuarta disposición final y transitoria, que permite que nuestra Constitución se interprete de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales el Perú es Estado parte, porque es Estado miembro de organización y Estado parte de un tratado en específico. Además, establece también la Constitución que nosotros tenemos un sistema monista, y esto significa cómo adecuamos el derecho internacional en el derecho interno. Bajo un sistema monista nosotros no necesitamos una legislación específica para su adecuación, forma parte ya del derecho nacional. Lo único que tenemos que hacer, según lo establece la Constitución, es firmar, corresponde al Ejecutivo, y la ratificación le corresponde al Congreso de la República. Y una vez que el tratado se ratifica, ya es derecho nacional, bajo este sistema monista. No necesitamos una legislación para perfeccionarlo a nivel interno, ya es derecho nacional. Teniendo entonces esto en consideración, voy a hablar ahora de la obligación de respeto y de garantía. Respeto y garantía de todos los derechos humanos, que lógicamente incluye la igualdad y no discriminación, que incluye, al hablar de igualdad ante la ley, la no discriminación también por género, una parte especializada. Cuando hablamos de obligaciones de los estados, ahora sí voy a bajar esto, creo que se ve más bonito. Yo ya me he perdido aquí en la hora, ¿ya son las 9? Sí. Madre santa. Las obligaciones de los estados. Los estados, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen tres grandes obligaciones: respetar, garantizar y adoptar disposiciones de derecho interno. Estas obligaciones, que están en la Convención, permean todo el tratado, pero a su vez también las vamos a encontrar en la Convención Belén do Pará, en la Convención de San Salvador también. Entonces hay que grabarnos una cosa: esto que aplica en el derecho internacional también implica en el derecho nacional. El Estado tiene que respetarlos y tiene que garantizar nuestros derechos. Y como nuestra Constitución lo establece y lo dice la Convención, lo que hemos adoptado en el tratado forma parte del derecho nacional. Entonces hay un deber de adoptar disposiciones de derecho interno acorde a la Convención, al estándar de protección. Será el control de convencionalidad el que irá desarrollando este deber de adopción del derecho internacional en el derecho interno. Porque aquí el tratado lo único que nos dice es: el Estado tiene la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno acordes a la Convención. ¿Qué derechos? Todo el tratado, una partecita. ¿Quiénes tienen ese deber? ¿Quiénes lo van a hacer y cómo? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Eso no lo desarrolla el tratado.
será la jurisprudencia de la Corte que empiece a construir esta institución que se llama control de convencionalidad, que lo vamos a ver después de esto. Seguimos. ¿Qué dice la Convención Americana? Como ustedes ven, aquí están algunos de los... En todos los casos de la Corte, ustedes van a encontrar que la Corte empieza el análisis primero con los hechos, valora la prueba y luego entra a analizar derecho por derecho. Y lógicamente cuando hay la vulneración de un derecho, hay la vulneración de una de sus obligaciones. En algo falló el Estado, en respetar o en garantizar o en ambos. Y cuando no adecuó adecuadamente la legislación, no modificó leyes contrarias a la Convención o no modificó patrones estructurales, también incumplió con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Entonces siempre van a encontrar en los casos de la Corte el artículo 1.1 y el 2 estrechamente relacionados con la afectación a un derecho humano. Excepcionalmente lo que van a encontrar es el artículo 2 analizado de manera independiente. ¿Cuándo lo hace? Cuando analiza leyes en concreto. Leyes que en su ejecución violan derechos humanos, pero que leyes en sí mismas de carácter aplicativo también pueden generar una vulneración. Ahí viene ese doble análisis. Esta ley, ¿cómo afectó a Juan? Pero la ley en sí misma